Entonces te había dicho que hablaríamos también sobre fotografía de espectáculos o conciertos. Exacto. Entonces vamos a examinar este tipo de eventos. Ten en cuenta que podemos encontrarnos en situaciones muy diferentes. Podemos estar fotografiando un espectáculo teatral o un concierto rock. Son situaciones que también para el fotógrafo implican dificultades técnicas de tipo muy diferente. Empezaremos a verlas una a una. ¿Vale? Entonces, si estás primero en un teatro donde tienes que fotografiar a unos actores en escena, tendrás diferentes limitaciones. Ante todo, no tendrás la libertad de movimiento durante el espectáculo para moverte de una parte a la otra de la escena. Y entonces deberás intentar estudiar antes del comienzo del espectáculo cuál es el mejor punto para retratar a tus sujetos. Evitar estar demasiado cerca para no cogerlos desde abajo hacia arriba y entonces exacerbar las perspectivas. Pero al mismo tiempo evitar estar muy lejos, porque esto te obligaría, para no tener sujetos demasiado pequeños, a utilizar un objetivo de focal larga que implicaría, aparte del uso del trípode, para permanecer estable, también unos tiempos de uso más largos. Además de la película de alta sensibilidad o un ajuste de alta sensibilidad recomendado en estos casos. Necesitarías también de tiempos tan largos que no conseguirías detener la acción de los sujetos. En esta situación, además, hay que tener mucho cuidado con no molestar a los demás espectadores. Claro, puede ser que esté en el medio y ¿cómo hago para hacer la foto si estoy...? Sí, entonces ante todo no molestar poniéndote en medio de su campo visual. Pero también evitar hacer mucho ruido y entonces a menudo, en este tipo de fotografía, se usa en cambio equipos reflex, equipos con telémetro. Otra situación que puede ocasionar molestias es el uso del flash. Vaya, que durante un espectáculo no puedes deslumbrar continuamente por un lado y por otro de la escena y entonces, como decíamos antes, es aconsejable ajustar valores ISO de manera que se utilicen tiempos breves sin tener que usar el flash, ser lo más silenciosos posibles, volverse casi invisibles y sobre todo conocer bien el tipo de espectáculo que se va a fotografiar para poder posicionarse en los momentos principales, cuando sucede algo que es digno de ser fotografiado, que de todas formas no puede faltar en tu reportaje fotográfico. Estar en la posición adecuada, listo para inmortalizar este tipo de imagen. Además, tienes que tener presente los problemas de exposición que también puedes encontrar en estas situaciones. Muy a menudo, cuando fotografías a unos personajes en la escena, te encuentras en situaciones donde hay cambios fuertes en la luminosidad entre los sujetos iluminados de forma muy intensa, y en el fondo que generalmente están lejos y no se ilumina con la misma intensidad. Entonces tienes que tener cuidado con cómo compones tus propias imágenes. Si fotografías con gran angular y entonces intentas coger la escena completa con los sujetos en movimiento, corres el riesgo de que gran parte de tu fotograma esté precisamente ocupado por el fondo, que está escasamente iluminado, y tu exposímetro te indicará entonces de sobreexponer la imagen, y esto inducirá a error. Tendrías a los personajes completamente quemados y el fondo que no estaría reproducido correctamente, sino muy claro. ¿Entonces cómo se hace? Entonces, en este caso, lo ideal sería poder subir al palco antes del comienzo del espectáculo y medir en luz incidente la luz que impactará sobre los sujetos, aunque esta tampoco sea la solución definitiva, ya que a lo largo del espectáculo las luces pueden cambiar. Y no solo, eso no siempre es posible. Exacto, no siempre es posible. Entonces o se usa la medición spot que tenemos en nuestra cámara fotográfica midiendo sobre objetos, o bien dando la máxima importancia en tu composición al sujeto fuertemente iluminado, de manera tal que los valores facilitados por el exposímetro sean los más correctos posibles. De lo contrario, en escenas donde estás obligado a utilizar un campo largo, consciente del error que puede cometer tu exposímetro, sube a exponer respecto de las indicaciones que él te dará en un par de stops. Sí, de todas formas el teatro es interesante, a pesar de que no voy mucho, pero un concierto... Con esa camiseta me lo creo. No, de hecho esta es más de concierto. Entonces, ¿cómo nos comportamos en un concierto? Mira, el concierto es una situación que, aunque se trate siempre de un evento de espectáculo, diametralmente opuesta a la que hemos descrito hasta ahora. Lo primero, habrá una situación mucho más caótica y entonces no molestarás tanto. Si te resulta posible moverte en la escena, entonces podrías ir de un lado a otro sin molestar a los presentes y también utilizar el flash. En estas situaciones, muy a menudo, los sujetos se mueven de manera rápida y entonces puede resultar útil para detener los movimientos. Además, no te tienes que preocupar por el ruido de tu equipo reflex y lo podrás utilizar tranquilamente. En este caso, entonces, siempre es válido el consejo de utilizar alta sensibilidad siempre para detener movimientos e intentar plasmar en la imagen también las luces que forman parte del espectáculo. Entonces, también cuando usas el flash, quizás subexponerlo ligeramente para hacerlo partícipe de la iluminación, pero no protagonista absoluto. Hablando de conciertos de rock, ¿cuáles son los caracteres más expresivos, interesantes que podría introducir en mis fotos?
Bueno, son situaciones donde generalmente no nos interesa la foto de los sujetos retratados, todos quietos, inmóviles, expuestos de manera correcta. Se puede también transgredir un poco estas reglas e introducir en las imágenes un poco de movimiento. Entonces disparar con tiempos al límite, de manera que se registre en la imagen esa atmósfera caótica y ajetreada que está presente en el momento. En estos casos podemos utilizar también la técnica del slow sync para, con una toma larga, registrar el movimiento y luego bloquear la acción utilizando el flash. ¿Primera o segunda cortinilla? Ah, qué aplicado. Veo que te acuerdas. En este caso quizás sea más indicado utilizar el flash en la segunda cortinilla, de manera que tengamos una sensación más natural del movimiento. Bien. De todas formas, estas indicaciones son válidas no solo en un concierto de rock, puede ser también en el teatro, en el espectáculo de danza, donde... Algo por el estilo, Exacto. correcto. Donde Venga. queremos destacar precisamente el movimiento de las bailarinas. ¿Has hecho danza?